Al despertar, me dolía todo el cuerpo como si me lo hubieran dislocado. Miré a mi alrededor y, para mi sorpresa, me di cuenta de que estaba de vuelta en aquella pequeña choza con corrientes de aire, el mismo lugar donde había crecido, en aquel barrio en ruinas. La luz del sol se filtraba por las grietas de los cristales, y los muebles estaban tan destartalados y familiares como los recordaba. Mi mente era un torbellino de confusión. ¿No me acababa de empujar Sane por un precipicio? ¿Mi cuerpo hecho papilla? Tú inútil ahora podría cobrarte el seguro. Su fría voz aún resonaba en mis oídos. Y sin embargo allí estaba, de vuelta en el hogar de mi infancia. Sentía mis extremidades más delgadas, y el rostro que me miraba en el espejo era joven y reservado. De repente me di cuenta de que había renacido en mi vida anterior. Cada mañana empezaba así, me despertaba con los músculos adoloridos, con un sinfín de tareas pendientes, vestida con harapos y con las manos callosas. Más tarde, cuando la familia Lin vino a buscar a su heredera desaparecida, me llevaron. Desde entonces viví con miedo constante fingiendo ser su hija perdida. ¿Después de mi muerte por fin respirarían aliviados? No lo sabía. Al mirar el calendario, vi que el grupo de búsqueda de la familia Lin llegaría en pocos días. En ese entonces un grupo de sirvientes bien vestidos había invadido el patio, bloqueando la entrada. Cuando me preguntaron si era su hija, debí admitir la verdad. Estaba nerviosa, pero en lugar de eso mentí y dije que no, y así, sin más, me llevaron, convencidas de que era su heredera perdida. En realidad, la chica que buscaban probablemente era la vecina, de mi misma edad. Pero su familia había salido ese día, así que me desataron por error. Me aferré a esa mentira, viviendo con miedo en casa de los Lin. Ahora que tenía una segunda oportunidad, no cometería el mismo error. La próxima vez que alguien me preguntara, diría la verdad con orgullo y sin dudarlo. Esta vez, aunque tuviera que vivir en la pobreza, al menos lo estaría. Por un momento casi olvidé los detalles de mi miserable vida pasada, recordando solo la interminable lucha por reunir suficiente comida para sobrevivir. En aquel entonces, cuando los Lin me acogieron, todos fingieron preocuparse, pero en secreto me menospreciaban por mi origen humilde. Me sermoneaban sobre cómo recuperar el tiempo perdido, mientras me escatimaban cada centavo. Me obligaban a estudiar sin descanso, pero no me daban dinero. Ahora, con el conocimiento y las habilidades que adquirí en esa vida, tal vez, solo tal vez, podría lograr algo esta vez. Muerto de hambre, corrí a nuestro huerto y desenterré todo lo que encontré, cocinando una comida escasa solo para llenarme el estómago. Una vez que la comí, destrocé la choza. Si de verdad iba a quedarme aquí esta vez, necesitaba hacerlo habitable. La última vez, se fue con tanta prisa que casi sonreí al ver mi pequeño hogar ahora. Pero el destino tenía otros planes. Unos días después, justo cuando terminaba mis tareas y me dirigía a casa, un grupo de desconocidos bien vestidos ya había rodeado el patio. Un hombre elegantemente vestido me miró con el ceño fruncido. ¿Eres la hija de esta familia? Esta vez no lo dudé. Me enderecé y lo miré a los ojos. Sí, lo soy. ¿Y qué? Él hizo un gesto de desdén con la mano. Llévensela. Y así, sin más, me arrastraron de nuevo. Él había dado una respuesta diferente, así que, ¿por qué el resultado fue el mismo? De vuelta en la mansión Lin, la escena familiar se desplegó. Mi hermana frunció el ceño. Mi hermano parecía indiferente y mi padre no estaba a la vista. Solo mi madre me miró a los ojos. Su expresión era indescifrable. Yuri no es a quien buscamos. Vuelve a donde viniste, dije intentando recuperar mi vida. Pero esta vez, la reacción de mi madre fue diferente. Me abrazó entre lágrimas con la voz temblorosa. Niña, gracias a Dios que Yuri está a salvo. Ya no tienes que preocuparte por mí. En mi vida anterior, ella era fría, quizá porque creía que solo buscaba dinero. Pero ahora su calidez era casi insoportable. Aún así, dijera o hiciera lo que dijera, el destino parecía decidido a arrastrarme de nuevo a la red de la familia Lin. Una vez dentro me asignaron la misma habitación cerca de las escaleras, conveniente para la supervisión. Dijeron que era apenas mejor que un cuarto de servicio. Confundido y frustrado, decidí que esta vez no dejaría que me atraparan. La última vez actuó con prepotencia, exigiendo dinero y lujos.
Y al final, todos habían empezado a resentirme. Esta vez me las arreglaré solo y me iré cuanto antes. Busqué a mi hermano y abrí la puerta sin dudarlo. ¿Me prestas dinero? Te lo devolveré pronto. Arqueó una ceja. ¿Para qué? ¿Para irme? No quiero estorbarte. Necesito empezar a girar. Suspiró, pero aún así me dio unos cuantos miles. Como la última vez tomé el dinero, preparé una pequeña maleta y me fui sin mirar atrás. La familia Lin no notó mi ausencia. Mi madre, mientras tanto, estaba consumida por el cansancio, con los ojos hundidos por el trabajo incesante. Mi padre, como siempre, estaba borracho en el patio, tras haberlo perdido todo en el juego. En mi vida anterior, nunca miró atrás después de irse. Habían estado demasiado ocupados, ahogándose en mi propia miseria, como para preocuparse por nadie más. Pero en esos momentos más oscuros, la única persona que se preocupaba profundamente por mí era mi madre. Me había enviado mensajes una y otra vez, rogándome que me cuidara. Ahora, al encontrarla en el campo, su rostro se iluminó de alegría. Me abrazó con lágrimas en los ojos. Menos mal que estás bien. Mereces una buena vida. No tienes que preocuparte por mí. Eso fue amor verdadero. Mientras mi padre yacía desmayado en el patio, me llevé a mi madre a escondidas, alquilándole una pequeña habitación en la ciudad. Le di dinero y le prometí visitarla pronto. Esa noche volví a nuestro antiguo hogar y subí sigilosamente a la montaña, desenterrando ginseng fresco y hongos silvestres. En mi vida anterior, esta montaña se había convertido en un tesoro medicinal tras mi matrimonio con la familia Heu, ya que mi madre vendió sus últimos ahorros para financiar mi dote, solo para que mi padre los perdiera todos al día siguiente. Esta vez, no dejaría que la historia se repitiera. Antes de que alguien descubriera estas hierbas, mi futuro rara vez estaba en peligro. Al amparo de la oscuridad, regresé a la ciudad y me dirigí a una vieja botica que había encontrado en una vida pasada. Era una tienda legendaria. Su dueño, un astuto hombre de negocios que incluso se ganaba el respeto de la clase alta. Entré y me acerqué a él directamente. ¿Compra hierbas de primera calidad? Tengo algo valioso y quiero un precio justo. Solo pago en efectivo. Me froté los dedos nerviosamente, temiendo que Ed me descartara por exigente. Llevó las hierbas a la trastienda y regresó momentos después con un fajo de billetes. Su sonrisa era tan amplia como la de un Buda. Chica, son de primera. Tráeme más cuando puedas, me aseguraré de que siempre te paguen bien. Conté el dinero 3 veces antes de guardarlo. Mi corazón latía con fuerza triunfalmente. Por primera vez sentí que por fin controlaba mi destino. Al llegar a casa, toda la familia me esperaba en la sala. El rostro de mi padre era una nube de tormenta. ¿Dónde has estado? Acabas de llegar. Mirando a tu alrededor, familiarizándote con el lugar. Sin modales. Entrégasela a tu madre. Alguien tiene que enseñarte algo de decencia. Dejen de avergonzar a esta familia. Hizo un gesto de desdén con la mano y se marchó. Clásico. Igual que la última vez. En mi vida anterior, me desesperaba por encajar en su mundo. Me obligaba a aprender piano, ajedrez, caligrafía, cualquier cosa para ascender. Pero por mucho que lo intentara, siempre se burlaban de mí. Las chicas de la alta sociedad habían sido entrenadas desde pequeñas. No importaba lo que hiciera, solo era una payasa que imitaba a los demás. Hazme reír. Esta vez voy directo al grano. Olvídalo. Dame el dinero y aprenderé por mi cuenta. Mi hermana y mi hermano se burlaron al instante. Su incredulidad era evidente. Como si hubiera perdido el tiempo en algo estúpido. Solo di lo que quieres aprender. No lo estropees, dijo mi hermano. Su tono estaba impregnado de impaciencia. Bien. Elegiría algo práctico. Carreras. Ecuestre. Tiro con arco. Golf. Eso los detuvo en seco. Esas habilidades me mantendrían en forma y me ayudarían a conectar con mi antigua vida. Las había aprendido todas solo para ayudar a mi exmarido a ascender socialmente. Esta vez empezaría pronto.
Mi hermano se rió, mientras mi hermana entrecerró los ojos con recelo. ¿No te interesan los negocios ni la administración? La última vez acepté ingenuamente y de inmediato me tildaron de oportunista. Me acusaron de codiciar la fortuna. Mi madre me había cortado el acceso por completo, dejándome con una tarjeta de bajo límite donde cada compra debía justificarse. Esta vez me negué sin dudarlo. Mi hermana parpadeó con la mirada fugaz. Era astuta, siempre calculando las consecuencias. Mi hermano solía defenderla, pero como heredero, él era un adulto consentido y avispado, tan despiadado como mi hermana. Aún así, tenía que tener cuidado con ella. La voz de mi madre me interrumpió. Concéntrate en tus lecciones estos próximos días. Tu padre dará un banquete en un par de días. Te presentaré entonces. Entra con confianza. Además de montar a caballo y practicar deportes, también empecé a visitar a la botica, sobornando al dueño para que me enseñara sobre hierbas a cambio de plantas medicinales silvestres. Apreció mi ambición e incluso compartió algunos secretos comerciales, probablemente viéndome como un futuro proveedor. El día del banquete me presenté con vaqueros sencillos, camisa blanca y mochila. La última vez me había vestido de gala y me habían ridiculizado. Esta vez sería yo mismo. La sala estaba llena de 8 personas tomando tragos y charlando, sin que nadie me prestara atención. Por fin comprendí que este círculo se preocupaba por las apariencias, pero la presencia, fingir ser otra persona, era agotador. Era mejor ser firme en mi postura. Tomé algo para picar, busqué un rincón tranquilo en el jardín y tuve citas discretas, intentando hacerme invisible. Madre Wesley, mi hermana ha vuelto. Se oyó la voz de mi hermana. Efectivamente estaba con Wesley, con una expresión de desdén. En mi vida pasada, había escuchado su conversación sin querer y, desde entonces, me fijé en él. Desesperada por demostrar mi valía, incluso jurando casarme con él, las familias Wesley y Sane eran miembros recién ascendidos de la élite. Estrechamente unidos, habían crecido juntos, prácticamente destinados a casarse. Wesley tenía ese aire frío y de élite, no me extraña que estuviera tan obsesionada con él en aquel entonces. Los Wesley eran empresarios prominentes y su influencia crecía año tras año. Todos en el círculo querían algo de ellos, pero Wesley era el hijo mayor. Su hermano era el niño mimado, lo que lo dejaba perpetuamente inseguro, siempre compensando con su despreocupación. También era brutalmente exigente. En mi vida anterior, Ed se casó conmigo y se arrepintió al instante, tratándome como a una ADM. Ahora, no quería saber nada de ninguno de los dos. No dejaban de mirarme desviando la conversación hacia mí cada pocos minutos. Fingí no oír, manteniendo la cabeza gacha y actuando a toda velocidad. Que se pelearan, me encantaría que acabaran juntos. Al menos así me libraría. Me pasé todo el banquete escondido en ese rincón. La última vez hizo una entrada triunfal, solo para avergonzarme y hacer que la mitad de los invitados huyeran antes de tiempo. Esta vez, al permanecer invisible, el ambiente se mantuvo agradablemente monótono. Vamos, Anna, te presento a un invitado importante con tu hermana y tu hermano. Mi padre llamó de repente. Esto no había sucedido la última vez, probablemente porque esta vez fui demasiado discreto, lo que me valió un lugar en el centro de atención. En la sala estaba sentado un joven con un aura tan tranquila que resultaba intimidante. Me alegra que hayas podido venir. Jonás. Mi padre lo presentó con cariño. ¿Jonás? ¿De la familia Jonás? Los rumores decían que eran aún más misteriosos que los Wesley. Incluso Wesley luchaba por acercarse y hoy, su heredero estaba aquí en persona. Mi hermana susurró para sí misma, las raíces de la familia Jonás son profundas. El poder de Jonás ya está consolidado, aplastando a todos sus rivales. Mi hermano añadió, todos en este círculo matarían por conectar con ellos. Así que mi padre estaba usando el anzuelo de una hermana, para probar cómo reaccionarían Wesley y Jonás. La última vez ni siquiera conocía a este tipo, sabía cuál era mi lugar. No hay necesidad de arriesgarse, señorita Anna, vestida tan informal. Los Sane no deben tratarte bien, dijo Jonás con una sonrisa burlona. ¿Criticando el vestuario de tu anfitrión? ¡Qué descarado! Lo miré a los ojos, maldita sea, era guapo, pero su tono era exasperante.
Me di la vuelta y me alejé sin decir palabra. Si quería jugar, tendría que buscarse a otra persona. Jonás, sin embargo, se rió y le dijo a mi padre: tiene un autocontrol extraordinario. Mi padre, mi hermana y mi hermano parecían desconcertados. Después del banquete me escabullí y me dirigí directamente a casa de mi madre, dejándole una parte de mis ganancias. Era la única en quien podía confiar de verdad. Si los Sane alguna vez me expulsaran, al menos sería con ella con quien reconstruir. Pronto pagué el préstamo de mi hermano, libre de deudas por fin. ¿Por qué el pago repentino?, preguntó, desconcertado. ¿No lo querías de vuelta? Qué raro que no me pareciera caritativo. ¿Conoces a Jonah? ¿Jonah? ¿Una chica de barrio como yo? Para nada. Me lo tomé a risa. De hecho, te felicitó por tu moderación en la fiesta de ayer. ¿Yo? ¿Desde cuándo valoro su atención? Papá está encantado. Tu hermana probablemente lo verá más a menudo. Wesley y tú deberían hablar más. Tengo el presentimiento de que... ¿Qué? ¿Crees que me gusta? Apenas levantaste la cabeza en toda la noche. Así que simplemente lo supuse. No levantar la cabeza era timidez. Fue un trauma. La última vez que lo miré a los ojos. Él fue quien me empujó al abismo. Quería tomar clases de carreras, equitación y golf. No solo para hacer contactos. Esas competiciones pagaban bien, y las apuestas paralelas eran aún mejores. Los jóvenes de élite las consideraban pasatiempos. Pero para alguien como yo, que se abrió camino a base de desgarras, eran herramientas de supervivencia. En mi vida pasada, los dominaba más rápido que nadie. Solo para construir una red de seguridad. Durante un descanso de las clases, Wesley se acercó de repente y me presentó a sus amigos como un chico del antiguo distrito. En cuanto oyeron eso, sus halagos se desvanecieron, reemplazados por una fría indiferencia. Los ignoré y seguí practicando mi tiro con arco. Entonces, desde las sombras, Jonah apareció, preguntándole a Wesley con indiferencia: ¿quién es la chica? Sorprendido, Wesley respondió con entusiasmo: la hermana de mi prometida, de los barrios bajos. Resultó que mi habilidad con el arco la cultivé en mi vida pasada. Las constantes críticas de Wesley me hicieron buscar seguridad en el dominio de nuevas habilidades. ¿Cómo la familia estaba dispuesta a pagar?, pensé, ¿por qué no aprender? De repente el altavoz cobró vida, anunciando una competición de tiro con arco en dobles por la tarde con premios en efectivo. Sin dudarlo, me apresuré a inscribirme. Al llegar, me di cuenta de que era la única concursante. Al levantar la mano para registrarme, las exclamaciones a mi alrededor confirmaron mi sospecha de que era el primero en ofrecerme con tanta audacia. Mis oponentes eran un joven amo adinerado y una mujer de la alta sociedad con piernas largas. El joven amo le sonrió a Jonah con sorna. ¿Qué tal si subimos la apuesta? Jonah respondió con frialdad. Claro. Si pierdes, transfiere la villa de montaña de tu familia a mi compañero. Si perdemos, puedes elegir cualquier propiedad mía. El joven amo sonrió. Te quedarás en tu hotel, asintió Jonah. Trato hecho. Se me encogió el estómago. Era una apuesta millonaria. Si perdíamos, el desheredarnos sería la menor de mis preocupaciones. Pero la confianza de Jonás me desconcertaba. Me quedé callado. Era mi problema. Jonah, ¿y si perdemos?, pregunté tímidamente. Perder no es el fin del mundo. ¿Quién dijo que estás destinado a perder? Parecía completamente imperturbable. Comenzó la partida. Controlé mi respiración y disparé 10 flechas con un movimiento fluido. 7 nueves, 3 dieces. La multitud se quedó boquiabierta. Jonás se echó a reír. ¡Qué serenidad tan impresionante, querida! Señor Tan, prepare la escritura para la transferencia del lunes. Justo entonces el organizador del evento se acercó corriendo, nervioso. Señorita, está en la rondarita, la competencia oficial de al lado. Con razón todos lo estaban mirando. Se metió en el partido equivocado. Ganar una villa fue emocionante. Deja que Jonás y los niños ricos jueguen. Ya no me importaba. En casa el sermón de mi padre resonaba por el pasillo.
Deja de actuar imprudentemente. La próxima vez, trae a tu hermana. Contuve la risa. Mi hermana dejaría pasar ni 5 minutos montando a caballo, y ni hablar de un campo de tiro con arco. Planeaba vender la villa, pero como mi madre seguía alquilada, era más seguro tenerla como refugio, lejos de mis hierbas medicinales. Wesley había estado de visita con frecuencia, siempre enfrascado en conversaciones con mi hermana, sin que yo estuviera presente. Mi padre parecía más inclinado a considerarlo un yerno. La presencia de Jonah claramente había cambiado su enfoque. Cuando te cases, anímala a aprender también, aconsejó mi padre, con palabras cargadas de cálculo. Más tarde llevé a mi hermano aparte. Vigila el carácter de Wesley. No dejes que sufra como yo. La verdad es que estaba seguro de que Wesley trataría a mi hermana de la misma manera, pero ella tenía más recursos que yo. Quizás escaparía de la misma suerte. Gracias a los recursos de la montaña, mis ahorros se multiplicaron. Cada viaje requería discreción. No podía arriesgarme a llamar la atención. Técnicamente nuestra familia poseía una parte, pero mi padre la había descuidado durante años, usándola solo para verduras antes de vendérsela a bajo precio a un comerciante. El comprador lo revendió ese mismo día, perdiendo todo su dinero en apuestas sin saberlo. El terreno era una mina de oro de hierbas medicinales que ahora valía millones. Esta vez, lo compraría yo mismo. Cuando me acerqué al dueño de la botica para pedirle ayuda, dudó antes de llamar. Para mi sorpresa, llegó Jonah, tomando té. Me preguntó si planeaba arrendar la montaña. Lo estudié, así que el boticario también estaba conectado con él. ¿Podrías prescindir de alguien para que se encargue del papeleo? Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Para qué molestarse con alguien más? Por cierto, Mead se encargará. Dudé aún con la guardia alta. Mi familia no anda tan apurada como para regatear por tu mísera suma, dijo, arqueando una ceja. Acepté a regañadientes. En el lugar, observó el paisaje divertido. Así que de aquí eres, El papeleo fue rápido. Enseguida, la escritura estaba en mis manos. 10.000 yuanes. Como acordamos. Es tuyo. Me invadió una alegría pura. La montaña finalmente era mía. Jonah incluso consiguió que los lugareños nos ayudaran con la cosecha. Les pagó por adelantado y me entregó tarjetas de presentación. Cámbialos si no te satisfacen. Trabajar con alguien tan eficiente fue un alivio, dijo riendo. Este lugar es realmente especial. Es difícil encontrar a alguien que reconozca su valor. Fingí no entender lo que quería decir. Simplemente dije, ¿qué tal si te invito a cenar? Solo verduras orgánicas. Elegí un restaurante en el casco antiguo. La dueña había sido la única persona adulta que me había mostrado amabilidad de niña. Cuando me moría de hambre, me daba comida a escondidas por ayudar en la tienda. Años después el sabor era igual de reconfortante. Pedí platos rústicos y le pedí que me preparara una sopa de pollo. El agua de manantial de montaña era prístina. Con capital podría invertir en este lugar. La mirada del dueño se suavizó. Tu padre te ha estado buscando por todas partes. Ahora que has llegado a ser alguien, no te molestes con él. Le di las gracias sinceramente. Incluso una pizca de cariño fue suficiente. Durante la cena, Jonah comió con atención antes de preguntar, si no eres de una familia adinerada, ¿por qué trabajas tanto? Negué con la cabeza. No soy ninguna debutante. Solo quiero un respiro. ¿Por qué no dejas que tu familia ayude? Esa no es mi familia. No insistió. Simplemente añadió, digamos que es un beneficio mutuo. Mis mayores necesitan ginseng y linzi. Yo era la pareja perfecta. Claro, por eso Ed me ayudó. Después, le di dinero extra al dueño. De niño, solo lo aceptaba. Ahora, devolverlo me parecía bien. La inusual sonrisa burlona de Jonás apareció. Gracias a tus hierbas, la salud de mi familia ha mejorado. Me debes una. Dime el precio. Lo consideré. Entonces le pregunté, ¿qué opinas de Wesley? Sorprendido hizo una pausa antes de responder rotundamente.
Un buen socio comercial. Un amigo tolerable. Pero una pareja romántica terrible. Asentí. Misma conclusión. Es demasiado orientado al lucro. Demasiado ambicioso. Con el declive de la familia, es la oportunidad perfecta. Jonah rió con la misma intensidad que siempre. Con la escritura y un futuro seguro, la ansiedad paralizante de mi vida pasada finalmente se disipó. En casa solté la bomba, me identificaste mal. En Nadiana, la habitación quedó en silencio. Incluso los sirvientes susurraban, la heredera se está comportando como una loca, afirmando que no es una de ellos. Mi padre dio un portazo en la mesa. Deja ya de tonterías. La prueba de ADN demostró que eres mi hija. Me quedé paralizada. Siempre había sido su hija biológica. Entonces, ¿por qué había sufrido tanto mi yo del pasado? ¿Por qué no me habían defendido de los Wesley? Entonces, ¿cómo desaparecí? ¿Por qué me encontraron recién ahora? Insistí. Mamá suspiró. Tu abuela prefería a los chicos. Te abandonó. ¿Por qué no mi hermana? Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. ¿Podría cometer el mismo error 2 veces? La abuela apenas recordaba tu infancia. Por eso te encontramos. Así que todo mi dolor había sido una cruel jugada del destino. Ni siquiera regresar de la muerte había reescrito mi historia. No culpes a la abuela. Es vieja y olvidadiza. Visítala cuando puedas. Se alegrará de verte. Sonreí con amargura. Su felicidad no significaba nada para mí. Esa noche toqué a la puerta de mi hermana. Mi hermano también estaba allí. Fui directo al grano. Wesley no sirve. Si vas en serio, ten cuidado. Mi hermano se enfureció. Si te cae bien, compite de forma justa. Dejen de difundir rumores. Mi hermana fue más directa. Me echó. Bien. Las buenas intenciones solo importaban si el destinatario estaba dispuesto a escuchar. El fin de año trajo a la familia a casa de la abuela. Mamá cocinaba, muy ocupada. La abuela se veía muy lejos. Sospeché que había orquestado mi regreso para asegurar otra alianza matrimonial para la familia. Al fin y al cabo, tener más hijas significaba más moneda de cambio. La docena de hijos de la familia se agolpaban alrededor de la abuela. Los niños se abrían paso a empujones para conseguir su cariño mientras ella les pellizcaba las mejillas y los arrullaba. Las chicas, mientras tanto, estaban sentadas tranquilamente en un rincón, charlando entre ellas, invisibles para la matriarca. Últimamente mi hermana menor había estado congraciándose con los jóvenes maestros de las familias Dominic y de Wesley, causando sensación en la sociedad ahí. La abuela, por muy poco frecuente que fuera, incluso le había concedido un momento excepcional de aprobación, llamándola para compartir su sabiduría. Chicas, deberían conseguir un buen partido. Manténganse cerca de esos 2 jóvenes amos si consiguen uno. Dar a luz un hijo sano será su verdadero propósito. Las palabras eran tan rústicas que parecían salidas de los chismes de una vieja aldeana. Padre, el hijo predilecto de la abuela, fue recibido con efusivo afecto en cuanto entró, monopolizando su atención durante un buen rato. La única hija de la abuela, sin embargo, no tenía tal estatus, pues ahora estaba reducida a atender a su madre como un tesoro. Toda la calidez estaba reservada para los chicos, mientras que la hija se encontró con una fría indiferencia. Mamá, Anna ha vuelto contigo. ¿Por qué no la visitas?, preguntó mi padre. Anna. No hace falta. ¿Qué hay que ver en una niña inútil? La abuela ni siquiera levantó la cabeza. Francamente me moría de ganas de mantener las distancias. La mayor parte del sufrimiento de mi vida pasada había sido culpa suya. Era imposible que ahora, después de cenar, me humillara ante su aprobación. Los jóvenes maestros eran arrastrados por sus mayores a visitarlos en Año Nuevo o se reunían para celebrar sus propias fiestas. Blake, sin embargo, llegó solo, trayendo regalos, ante la notable ausencia de su padre. Era evidente que la familia había caído tan bajo que ni siquiera los Blake se molestaban en fingir. La abuela, como era de esperar, elogió públicamente a Blake e instó de inmediato a sus hijos a visitar a las familias Blake y Dominic para intercambiar saludos.
¿Visitar a los Dominique? ¿Sabes qué clase de familia son? Ni siquiera nos dejarían pasar por sus puertas. Mamá, ahórranos la molestia, replicó la tía sin rodeos. El rostro de la abuela se ensombreció al instante. ¿Qué sabe una mujer? Has malcriado a estos chicos, convirtiéndolos en plebeyos. La tía puso los ojos en blanco exasperada. Espera, ¿es Dominique? Mi hermana pequeña gritó de repente desde la puerta. La sala se quedó en silencio mientras todos corrían hacia la entrada, compitiendo por ser los primeros en saludarlo. La abuela sonreía de oreja a oreja. Dios mío. Dominique es guapísimo. Pasen, pasen. Han traído honor a la familia. Padre y tío se acercaron para intercambiar cumplidos. Dominique, sin embargo, simplemente dijo con frialdad, pasando de largo. Hay una carrera esta noche. Tráele a tu hermana las direcciones que tiene en su teléfono. No me quedaré. La abuela animó a mi hermano a entrar en acción, instándolo a llevarse a mi hermana sin demora. Aterrorizada de hacer esperar a Dominique, me quedé junto a la ventana, rompiendo semillas de melón perezosamente, ya planeando visitar a mamá más tarde para comer dumplings de Año Nuevo. Esa fue la verdadera celebración, según yo. Las otras chicas envidiosas rodearon a mi hermano, rogándole que las acompañara. ¿A dónde? Solo estorbarías. ¿Dominique no te invitó? Las duras palabras de la abuela silenciaron la sala al instante. Mi hermana hizo pucheros. Hermano, ¿por qué Dominique no me invitó a la carrera? No conseguí ninguna dirección. Mi hermano parpadeó y se giró hacia mí. Anna, ¿te envió un mensaje Dominique? Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí. Saqué mi teléfono y respondí con indiferencia. La autopista suburbana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos comprendieron al instante. Dominique no había invitado a mi hermana. Ya que es para ti, date prisa y prepárate. No lo hagas esperar. Me insistieron. Adelante, yo no voy. Tengo cosas que hacer. La cara de la abuela se retorció de rabia. Maldito desagradecido. ¿Cómo te atreves a rechazar la invitación de Dominique? Arrastré a mis hermanos hasta la puerta y le envié a mi hermana la dirección por mensaje de texto. Diles que fue un error. No voy. Mi hermano suspiró, resignándose a tomarlo después de todo. ¿Qué importaba que hermana se uniera? En mi finca el ambiente era animado. Habíamos contratado ayuda extra para el Año Nuevo y había faroles rojos por todas partes. Me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá. Donde mamá ya había preparado dumplings, así se sentía celebrar. Sonó el teléfono. Era Dominique. Me dejaste plantado. Sonreí. Feliz Año Nuevo, Dominique. ¿Dónde estás? En casa. Incluso por teléfono podía imaginar su expresión de exasperación. Mi único objetivo ahora era vivir en paz. Se acabaron los dramas. Al poco tiempo Dominique llegó a mi puerta. Resulta que la carrera se celebraba en la carretera justo al lado de mi finca. Hay una apuesta en juego esta noche. Tienes que venir, o traeré a tus hermanos aquí. Bien. Bien. Ya voy. Si mi familia descubriera dónde vivía, mis planes de escape se arruinarían. Por suerte solo era una carrera de cars, algo en lo que destacaba. Con razón el Departamento de Educación de Massachusetts me pidió específicamente que fuera yo. Mi hermana, con su delicada sensibilidad, probablemente se habría derrumbado en cuestión de minutos. Al fin y al cabo, estos eventos se trataban de exhibir debutantes. Mi hermana, con su frágil belleza, rara vez tenía esas oportunidades. Esta era mi manera de asegurarle un momento de protagonismo, llámalo un favor. La carretera era lisa y ancha, con apenas peatones, lo que la convertía en el lugar perfecto. Dominique había apostado una propiedad inmobiliaria de primera en la urbanización contra los derechos de inversión del ganador. Según sus condiciones habituales, Ed se queda con los derechos de desarrollo. Pero me dejó invertir como quisiera, incluso aportando su propio capital. Era una oportunidad de oro y además estaba planeando un proyecto turístico en el casco antiguo.
Mi oponente era la hija del dueño de un balneario, recién llegada del extranjero. Rebosantes de confianza con los cascos puestos, aceleramos a fondo para llegar primero a la meta. Mi hermano parecía preocupado, después de todo, yo era una aficionada. Lo que no sabía era que en mi vida pasada, Wesley me obligaba a entrenar a diario. Llevaba siglos entre los mejores. En cuanto empezó la carrera, mi oponente intentó todas las artimañas posibles para noquearme. Pero mantuve la calma, aceleré y la adelanté sin esfuerzo, cruzando la meta con precisión. El público estalló en aplausos. Dominique rió con ganas. Muy bien. Los derechos de desarrollo son de la señorita Jean. En ese momento por fin comprendí que el único propósito de Wesley había sido convertirme en una máquina de carreras. ¿Tener esos derechos de desarrollo mientras comíamos dumplings en casa? ¡Qué felicidad! Después del año nuevo, mamá me llevó aparte y me animó a no competir con mi hermana. En unos días encontraremos a alguien que te haga justicia. Será bueno para la familia. Era evidente que desconfiaba de que yo eclipsara a mi hermana, sus palabras estaban plagadas de amenazas veladas. Tu hermana es excepcional. No dejes que los celos te nublen el juicio. Agotada, decidí ir directo al grano. Quiero mudarme. Entrecerró los ojos. ¿De dónde sacarás el dinero? Lo ganaré yo misma. Su expresión cambió al instante. Quédate aquí y compórtate. En cuanto tu hermana se case, hablaremos de tu aparición. Ahora incluso mi libertad estaba siendo restringida. Días después, Wesley llegó con sus padres para proponerme matrimonio. En mi vida pasada, lo perseguía. Esta vez apenas interactuamos. ¿Por qué yo? Porque era pobre y fácil de controlar. Estaba completamente perdida. Lo rechacé rotundamente ahí mismo, delante de ambas familias. Los rostros de mi padre y del padre de Wesley estaban prácticamente verdes de vergüenza. Mi padre originalmente esperaba que me casara con alguien de la familia Wesley, mientras que mi hermana se enganchó con Dominique, asegurando así ventajas para la familia Jean en ambos frentes. Pero ahora, con los Wesley proponiéndome matrimonio repentinamente y yo rechazándolos de plano, la situación era un completo desastre. En ese momento mi hermana salió corriendo con una voz empalagosa. Me encantaría casarme con Wesley. El rostro de mi padre se ensombreció de rabia, pero negarse rotundamente significaría ofender a los Wesley, un riesgo que no podía permitirse. Sin otra opción, tuvo que seguirle el juego, y el compromiso se formalizó rápidamente, salvando las apariencias para ambas familias. La furia de mi padre no tuvo límites. Nos abofeteó a mi hermana y a mí. Me confinó mi habitación, mientras mi madre se encargaba de supervisar a mi hermana. Por fin, logré enderezar el tortuoso destino de mi vida pasada y encaminarlo hacia el buen camino, un matrimonio entre dos familias de igual posición, bendecido por todos. Incluso envié una valiosa raíz de ginseng como regalo de bodas, solo para que el círculo de la tía Debbie se burlara de mí por haber dado algo barato. ¿Quién lo iba a saber? Estas hierbas eran una auténtica salvación. Ojalá las hubiera guardado para mí, después de la boda, cada vez que mi hermana volvía a casa. Se veía completamente desdichada. Sin duda, Wesley también le había hecho la vida imposible una vez terminadas las festividades. Por fin me liberaron del confinamiento, libre para concentrarme en mis proyectos de desarrollo. Una tarde, mientras cuidaba el jardín con mi madre en nuestra finca, una llamada urgente me llamó de vuelta a la residencia de la Ginebra. Empaqué a toda prisa y volví a casa corriendo, sintiendo la tensión en el ambiente desde el momento en que entré. Mis padres y mi hermano tenían sonrisas forzadas e incómodas. La imagen en la sala me dio un vuelco el corazón. Dominique y su madre estaban sentados en el sofá, saludándome con entusiasmo. Cariño, ven a conocer a nuestro invitado, dijeron mis padres radiantes, mientras mi hermano me lanzaba una mirada preocupada. La madre de Dominique está aquí para hablar de tu matrimonio. Mamá me regañó juguetonamente. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Me quedé paralizada, señalando a Dominique con incredulidad. ¿Casarme con quién? ¿Contigo? Papá me apartó la mano antes de que pudiera armar un escándalo. La madre de Dominique me estrechó la mano con cariño, con una sonrisa radiante. ¡Qué buena chica!
Si mi hijo no trae novia pronto a casa, empezaré a sospechar que es gay. No recordaba cómo sobreviví esa noche. Después de despedir a Dominique, lo llevé aparte y le susurré: «Joven amo, ¿a qué juegas exactamente?». Parecía completamente tranquilo. Mi madre me ha estado presionando para que me case. El problema es que no conozco a muchas chicas en este círculo. Tú eres la opción más conveniente. Sigamos adelante por ahora. Algún día te lo devolveré. ¿En serio finges que esto es real? Se rió entre dientes. Eres interesante. Un debutante que no se da aires, sabe ganar dinero e incluso puede llevar una casa, qué refrescante. Dicho esto, se fue con su madre, dejándome allí de pie en silencio y atónito. ¿Quién hubiera pensado que después de todo esto, el hombre con el que terminaría no sería Wesley, sino Dominique? Con el que apenas había interactuado en mi vida pasada. En cuanto llegué a casa, protesté. Quiero cancelar el compromiso. Apenas conozco a Dominique. Papá montó en cólera y me dio una bofetada. ¿Quién te crees que eres? Que Dominique se dignara a casarse contigo es tu privilegio. La última vez que rechazaste a los Wesley, lo dejé pasar. Pero si ahora ofendes a los Dominique, te juro que yo mismo te arrastraré al altar. Estuve encerrado 2 meses. Mi padre, aterrorizado de que me escapara, me prohibió ir a ningún lado. Y así sin más me convertí en la señora Dominique. Curiosamente, esta vez mi padre no se atrevió a maltratarme. Mi dote consistía en tiendas lujosas, propiedades, todo lo necesario. De la noche a la mañana, me hice rico más allá de mis sueños más descabellados. No fue un mal resultado considerando todo. La vida en casa de los Dominique era mucho mejor de lo que imaginaba. Dominique era indulgente, jamás interfería en mis negocios ni me obligaba a conformarme con las tonterías aristocráticas. La familia Dominique me trataba como una joya preciosa, dejándome con la duda de que el reloj cósmico me había sonreído. El círculo de debutantes ahora clamaba por invitarme a sus reuniones, cada uno con la esperanza de conectar con los Dominique. Finalmente le pregunté a Dominique: ¿por qué te casaste conmigo? Me observó con una sonrisa en los labios. Tu ginseng salvó la vida de mi padre, ¿no te das cuenta? Mi madre está perdidamente enamorada de ti. Hizo una pausa y añadió: en cuanto entraste en esa botica, supe quién eras. Eres diferente a otras debutantes que se niegan a aceptar su destino. Eso es lo que me gusta de ti. Me quedé allí completamente atónita. Entonces, de repente serio, dijo: esposa, más vale que me cuides bien. Antes de que pudiera responder, sonrió. Ah, y yo que creía que te gustaba Wesley. Solo después de que lo rechazaste me armé de valor para proponerle matrimonio. No pude evitar reírme. Nunca me cayó bien. Todavía no entiendo por qué me eligió. La expresión de Dominique se tornó pensativa. Wesley solo quería a tu hermana. Pero si lo hubieras aceptado primero y luego se hubiera casado con tu hermana, tu padre habría exigido una dote aún mayor. En ese instante todo quedó claro. El amor de Wesley por mí a lo largo de mi vida no había sido más que un cálculo frío. Al final, mi prima aceptó la propuesta de su mejor amiga de ir al extranjero y hacer transmisiones en vivo. Dijeron que podría ganar al menos $70,000 u $80,000 al mes. Toda la familia de mi tía estaba encantada y corría a pedir dinero prestado para enviarla al extranjero. Pero yo acababa de asistir a un seminario escolar sobre fraude en telecomunicaciones. La policía nos había advertido sobre estafas como esta, y traté desesperadamente de detenerlas. Al final, mi prima nunca logró salir del país. Después, le costó encontrar un trabajo decente. Su resentimiento hacia mí solo se acentuó. Entonces, un día, tras ver las redes sociales de su mejor amiga llenas de champán y candelabros, estalló. Me encerró en una habitación y le prendió fuego. Mientras las llamas me lamían la piel y el dolor me calaba hasta los huesos, escuché su voz llena de odio. Todo esto es culpa tuya. Si no fuera por ti, ya tendría una gran influencia. Tendría muchísimo dinero. Y entonces abrí los ojos. Recordé el día que mi tía vino a preguntarme mi opinión sobre esa supuesta oportunidad laboral. Miré fríamente a mi prima precipitarse hacia el abismo.
Evelyn, eres la E en la universidad. Sabes más que nosotros. Dinos, ¿te parece una buena oportunidad? Parpadeé. ¿Aturdido? Murió. Lo recordé todo, las llamas, la agonía, la traición. Mi primo me había quemado vivo. ¿Y ahora? Había vuelto. Volví al día en que mi tía me preguntó qué opinaba del trabajo que me había recomendado la mejor amiga de su hija. En mi vida pasada, su mejor amiga la había seducido con promesas de un trabajo glamoroso en el extranjero haciendo transmisiones en vivo. Al parecer, los hombres estaban obsesionados con las chicas chinas. Solo tenía que vestirse bien, hablar frente a la cámara y quizás cantar una o dos canciones. Parecía fácil. Se suponía que el sueldo sería fantástico. Pero acababa de terminar un seminario sobre fraudes para tías del campus. La policía me había advertido sobre este tipo de esquemas. Sabía que era una estafa e intenté detenerla. Les dije que si descubrían que era falso después de viajar al extranjero, sería demasiado tarde. Quizás ni siquiera pudieran volver a casa. Pero ella se negó a escuchar. No quería trabajar duro, despreciaba los trabajos comunes y terminó desempleada y amargada. Cuando vio las publicaciones de su mejor amiga llenas de lujo y glamour, finalmente estalló, y yo pagué el precio con mi vida. Evelyn. ¿Evelyn? La voz impaciente de mi tía interrumpió mis pensamientos. Tenía el ceño fruncido, visiblemente irritada por mi silencio. Reprimí la ira y respondí con la voz ronca: «¡Qué gran oportunidad, tía! Mi prima tiene mucha suerte de que su amiga la cuide de verdad, incluso cuando se trata de ganar dinero. ¿Ganar esa cantidad de dinero en un mes? Se hará rica en un santiamén. Toda tu familia está a punto de vivir el sueño. Tengo envidia. Cuando me gradúe mi sueldo probablemente solo será de unos 3.000. Primo, prácticamente crecimos juntos. Cuando tengas éxito, no olvides ayudarme también». Mis halagos le pusieron una gran sonrisa a mi tía. Ya soñaba con un futuro mejor. Mi prima nunca había sido buena en la escuela. Incluso después de 2 años de repetir exámenes, se encogió y aprobó los exámenes de ingreso. Finalmente abandonó por completo sus estudios y decidió buscar trabajo. Pero tenía gustos caros y una vena perezosa. Rechazaba cualquier cosa que pagara muy poco o exigiera mucho trabajo. Los trabajos bien pagados no la aceptaron. Así que pasó años en casa sin hacer nada, mientras mis tíos se agotaban preocupándose. Ahora mi prima levantó la barbilla con aire de suficiencia. Evelyn, este trabajo no es para cualquiera. Necesitas ser guapa, tener buena figura y saber hablar. Como yo. Pero bueno, Yuri sigue siendo mi prima. Si alguna vez te desesperas, puedes venir a trabajar como mi asistente. Te pagarán. Éramos casi de la misma edad, y de pequeños, nuestros familiares siempre nos comparaban. Saqué mejores notas y entré en una buena universidad. Durante las vacaciones, mis familiares me elogiaban mientras la miraban con pesar. Siempre me había guardado rencor, desesperada por eclipsarme. Y ahora, con esta oportunidad de oro en sus manos, estaba lista para demostrar su valía. Casi me río. Bueno, entonces esperarás las buenas noticias, dije con una sonrisa. Mientras observaba los rostros de madre e hija, radiantes de emoción, permití que una fría sonrisa se dibujara en mis labios. Mi tía se giró de repente hacia mí, como si se le hubiera ocurrido una idea brillante. Como tu prima necesita 200 zaryo para la matrícula, deberías cubrirlo. Cuando triunfe, no te olvidará. Mi prima, absorta admirando su nueva manicura, asintió con obsesión. Sí, te pagarán bien, añadió con naturalidad. Como si le estuviera tirando un hueso a un perro callejero. Y no olvides el maquillaje. Bolsos de diseñador. Tiene joyas bonitas, va a ser una estrella. Después de todo, añadió mi tía, sin parar como si les debiera el mundo. Me exigió que preparara todo lo que mi prima necesitaría para su glamurosa nueva vida. Su tono era desvergonzado, como si fuera lo más natural del mundo. Solté una breve carcajada y la miré con fingida seriedad. Tía, ¿vienes a mendigar? Era la primera vez que venían a aprovecharse de nosotros. Y siempre actuaban como si nos hicieran un favor si les dábamos poco.
Se enfadaban y nos acusaban de menospreciarlos. Papá solía tolerarlo pues no quería provocar conflictos entre hermanos. Pero su bondad solo alimentaba su avaricia. Trataban nuestra casa como un cajero automático sin límites. Mi tía abrió mucho los ojos. Me señaló con un dedo tembloroso, lista para soltar una diatriba. La interrumpí. ¿Qué? ¿Vas a intentar chantaje emocional otra vez? ¿Solo porque somos parientes? ¿Crees que mi papá y yo te lo debemos todo? Son cucarachas como Eli, correteando por todos los rincones de nuestra casa, hurgando en todo lo que pueden. Es asqueroso. Toda tu familia es vaga y avariciosa. No puedes abrirte camino, así que les chupas la vida a los demás. ¿Acaso tienes un ápice de dignidad? Y tu esposo, Daichi, es un chiste. Sin casa, sin coche, sin ahorros. Inútil. Solo juega y se hace el duro en casa. ¿Y mi querido primo? Sin educación, sin figura digna. ¿Y esa cara? Normal, como mucho. ¿Sueña con hacerse rica de la noche a la mañana? Por favor, nada de nacimientos reales. Pero qué maldito síndrome de princesa. A este paso, toda tu familia estará mendigando en la calle. Seré claro a partir de hoy, no esperes nada de nosotros. Tratas nuestra casa como si fuera un bufé libre. Incluso esperas que te roguemos que aceptes nuestra ayuda. Patético. Mi tía y mi prima se quedaron allí atónitas. La incredulidad se transformó en rabia. La mirada de mi prima podría haber cortado el cristal. Lo enfrenté de frente. ¿Qué pasa? ¿Estás molesta por haber tocado un punto sensible? Si eres tan capaz, ¿por qué estás aquí mendigando? Aturdida, se levantó y agarró a su madre. Vámonos. Mon, no necesitamos su dinero. Al llegar a la puerta, se giró y gruñó. Evelyn, espera. Un día, te aplastaré bajo mi talón. Mi tía, furiosa y nerviosa, se dejó llevar. Pero las palabras de su hija parecieron encender algo en ella. Así es. Ya verás, mocoso. Mi hija va a ser una streamer famosa. Será tan rica. Podría enterrarte en dinero. Casi me echo a reír. ¿Un streamer famoso? Claro, adelante. Solo espero que vuelvas con vida. Rayos. Cerré la puerta con un movimiento limpio y decidido, dejando fuera esas caras exasperantes. Por primera vez en mucho tiempo sentí un auténtico alivio. Papá estaba sentado a mi lado, todavía aturdido. La hija que siempre había conocido como obediente y de voz suave era de repente una persona completamente distinta. Al verlo tan aturdido, sentí una punzada de inquietud. «Papá. ¿Evelyn?» Me interrumpió con la voz baja y llena de culpa. Me equivoqué en el pasado. Seguí ayudando a la familia de tu tía, dejando que su avaricia creciera sin control. Has sufrido por ello. Pero a partir de hoy, ya no lo haré. Suspiró profundamente. Le prometí a tu madre que te cuidaría bien después de su muerte. Pero te decepcioné. Es culpa mía. Papá. Me picó la nariz y casi rompo a llorar. Tenía un hogar cálido. Un padre que me amaba de verdad. Pero en mi vida pasada, todo quedó destruido por completo. Papá entró en la habitación y tamborileó un rato antes de salir con un pequeño librito rojo en la mano. Lo tomé y me quedé paralizado. Era una escritura de propiedad. Papá. Dije con voz entrecortada. Con razón me sorprendí. No éramos una familia rica. Mi padre era profesor de secundaria y mi madre falleció joven. Seguíamos viviendo en las antiguas viviendas del personal que su escuela les había proporcionado. Esto te lo dejó tu madre, dijo con dulzura. Ella creía que una chica debía tener su propia casa. Es una propiedad bien ubicada, en un distrito escolar de primera, suspiró de nuevo. Tu tía también lo sabe. Últimamente ha estado dando vueltas como un buitre, intentando apoderarse de ella. Pero esta casa es tuya. Quédate con ella. No tengo mucho que darte, dijo. Con la voz ronca por la emoción. Pero quiero que tengas una buena vida.
Me sequé las comisuras de los ojos y me acurruqué en su cálido y familiar abrazo. ¿Querían apoderarse de la casa que mi madre me dejó? Ni hablar. Sin mí cerca para detenerlos o advertirlos, y después de que incluso me soltara unas palabras, mi tía y mi prima se enfurecieron más que nunca. Estaban deseando perseguir sus sueños en el extranjero. Ansiaban convertirse en streamers increíblemente populares, amasar montañas de dinero, llegar a la cima del mundo y luego volver para pisotearme. Mi prima ni siquiera era famosa todavía, y ya presumía de su vida futura imaginada en sus historias de redes sociales. Publicó capturas de pantalla del chat con su supuesta mejor amiga, presumiendo de sus increíbles planes. Era el clásico cebo para atraer a los avariciosos con promesas de fama y fortuna, para luego desangrar a sus familias. Al revisar sus registros de chat, encontré justo lo que esperaba. Estafadora, un manager vio tus fotos y cree que eres guapísima. Serías perfecta para nuestra plataforma de streaming. Ven a trabajar con nosotros y triunfarás. Mi prima sonrojada. ¿Cuándo puedes venir, estafadora? Cariño. Mi prima llega pronto. Mi mamá casi termina de reunir la matrícula. Los puestos para estafadores están casi llenos. Dicen que la fecha límite es mañana. Mi primo Ray. ¿En serio? ¿Hay alguna manera de extenderlo? Mi mamá necesita unos días más. Probablemente no sea un estafador. Hay una larga lista de espera. Pero eres una estrella. La empresa podría reservarte un lugar solo para ti. Podemos ofrecerte una tarifa con descuento. Paga el 60% ahora y el resto cuando empieces a girar. Mi primo no tiene MG, muchas gracias. Cariño. Voy pronto. Ganemos dinero juntos. Increíble. Totalmente descerebrado. Era una estafa evidente. Y aún así, estaba inmensamente agradecida. Los estafadores lo habían logrado aprovechándose de la codicia de mi prima y su fantasía de éxito instantáneo. A estas alturas probablemente estaban frenéticos. Temían perder esta oportunidad única. Esa familia estaba a punto de desangrarse. Ya podía oler el desastre que se avecinaba. Efectivamente, al día siguiente mi tía me llamó. Su voz al otro lado de la línea era una falsificación seropiana. Evelyn, tú y tu prima son familia. Después de todo, me equivoqué antes. Y te pido disculpas. Pero crecieron juntas, ¿recuerdas? Ella siempre te defendió cuando te metiste en problemas con tu abuela. Siempre han sido como hermanas. Ya no puedes darle la espalda. Me reí con frialdad. Ah, sí, lo recuerdo. Le robó dinero a la abuela, me lo echó a mí y luego tuvo el descaro de fingir que pedía clemencia por mí. ¡Qué conmovedor! Mi tía soltó una risa incómoda. Los niños cometen errores, Evelyn. No puedes guardar rencor para siempre. Seguimos siendo una familia. ¿Qué quieres? La interrumpí. Tenía clases que atender y no tenía paciencia para estas tonterías. Dudó un momento. Finalmente dijo, tu primo consiguió un puesto para ser streamer. La empresa no aceptaba más solicitudes. Pero ella es especial. Así que hicieron una excepción. Solo necesitamos un poco de ayuda para cubrir la matrícula, la formación, la matrícula y todos los gastos. Son unos 500.000. ¿Nos los puedes prestar? Te lo devolveré en cuanto empiece a ganar dinero. Me reí a carcajadas. ¿No me dijiste que esperara y observara mientras ella alcanzaba la fama y la fortuna? ¿Y ahora me dices que ni siquiera puedes reunir el dinero para invertir en su estrellato? ¡Qué rico! Tu E2 se rompió para enviársela. ¿Y quieres competir con otros que sueñan con la riqueza? Quizás Skip de Woodland quiera que el hedor de la pobreza arruine su gran debut. Choque. Una taza se hizo añicos en el fondo. Sin duda era mi prima, con otra rabieta. Mi tía respiró hondo. Evelyn, te lo ruego. Sé que cometí errores. Pero tu primo simplemente inocente. Somos familia. No hay dinero. Le dije bruscamente. No te daré ni un céntimo. Oí que tu mamá te dejó un apartamento en el centro.
Sigue soñando. La interrumpí y colgué. Buitres descarados. Incluso ahora, seguían intentando apoderarse de la propiedad de mi madre. A estas alturas ni siquiera necesitaba mover un dedo. Estaban tan desesperados por riquezas que desenterraron sus propias tumbas. Pensé que por fin había terminado con ellos. Subestimé lo bajo que podían llegar. Estaba durmiendo la siesta cuando me llamaron de la administración de la propiedad. En cuanto supe la noticia, me levanté de un salto, me vestí y fui directo al apartamento. Mira este lugar. Víctor. Centro de la ciudad. Distrito escolar. Más de 200 metros cuadrados. Mi sobrina tuvo problemas y tuvo que huir al extranjero, así que me pidió que me encargara de la venta. Su voz era petulante y persuasiva. Acabas de salir del país y no puedes pasar por el proceso de transferencia habitual. Ya sabes cómo es, ¿verdad? El hombre llamado Víctor era un personaje muy conocido en esta zona. Se dedicaba a la usura y al lavado de dinero, con contactos por todas partes. Se fueron con Víctor a propósito para que vendiera el apartamento sin la documentación necesaria, lo limpiara y lo hiciera desaparecer. Víctor examinó el apartamento y luego miró a la pareja servil frente a él. Sus ojos brillaron. Precio fijo. 800.000, Pant dudó. Este apartamento está en una ubicación privilegiada. 80.000 es muy poco. Antes de que pudiera terminarlo, el tío la interrumpió. Son 80. Trato hecho. Incluso la miró con una mirada significativa. Como si dijera que, de todas formas, no es nuestro. Cualquier cantidad es pura ganancia. Muy bien. Hagámoslo en el acto. Perfecto. Justo cuando se dirigían a la puerta para cerrar el trato, llegué. Estaba tan furioso que apenas podía pensar con claridad. Abrí la puerta de una patada fuerte. Ah, ¿entonces vas a vender mi casa por 80.000 sin preguntarme? Primero entras a robar y ahora cometes fraude. La cara de mi tía cambió en cuanto me vio. Se puso furiosa y me empujó fuerte. ¿Quién demonios eres? Sal de mi casa. La expresión de mi tío se ensombreció mientras me empujaba hacia la puerta, gruñendo en voz baja. ¿Te atreves a robarme mi dinero? Te juro que algún día te matarán. Esos 80.000 estaban prácticamente en sus manos. De ninguna manera iba a dejar que esta pequeña zorra se lo arruinara. ¿Matarme? Solté una carcajada fría y saqué la escritura de mi propiedad. Échale un vistazo. El nombre de esta escritura es mío. Esta es mi casa. Entraron a robar e intentaron venderla sin permiso. La administración de la propiedad tiene vigilancia. Hay vídeos de ti engañando al cerrajero para entrar. Voy a llamar a la policía. En cuanto dije eso, mi tío, que solía ser un tirano grande y fanfarrón en casa, se encogió de inmediato como un pollo regañado. La cara de mi tía palideció. Me agarró la mano con voz temblorosa. ¿Desesperada ahora, Evelyn? Es solo un malentendido. Somos familia, ¿verdad? No llamemos a la policía, por favor. El hombre que estaba junto a ellos, Víctor, entrecerró los ojos mientras observaba a la tía y al tío. Se dio cuenta de que acababan de manipular a Ed. Siempre había sido él quien manejaba los hilos. ¿Alguien se había atrevido a manipularlo? Debe ser un malentendido. ¿Señorita? Preguntó Víctor con suavidad. No hay necesidad de meter a la policía en esto. Aquí todos somos parientes. Lo mejor es resolver las cosas pacíficamente. Levanté la vista y lo miré a los ojos. El hombre era alto con la complexión de un tanque, con un aura que gritaba peligro. La advertencia en su mirada era inconfundible. Sabía exactamente quién era. En mi vida anterior, Víctor había sido el líder de una red criminal desmantelada por la policía por usura y lavado de dinero, protegido por sus superiores. Dirigía un violento negocio de crimen organizado, recaudando deudas, matando a golpes a personas e incluso traficando con mujeres y niños. Amasó su fortuna con negocios turbios y el sufrimiento ajeno. Pero con el tiempo, incluso en la caída más monstruosa, fue condenado a muerte y ejecutado en el acto. Así que la tía había encontrado una conexión importante.
¿No los denunciaron a la policía? Bien. A ver qué sucede al final. Apreté la mano de mi tía con un suspiro exagerado. Tía, entiendo que mis primos tengan prisa por irse al extranjero a trabajar, pero este apartamento fue el último regalo de mamá. Tiene tanto significado que no puedo venderlo. Somos familia. Al fin y al cabo, si tuviera el dinero, lo prestaría en un instante. Pero sigo en la universidad, y papá es solo un profesor normal. En realidad no tenemos 50.000 disponibles. Al mencionar el préstamo, Víctor arqueó una ceja y dijo con suavidad, entonces es un problema de dinero. No es nada, tengo de sobra. Toma lo que necesites. La tía titubeó. Sabía exactamente a qué se dedicaba Víctor. Pedirle dinero prestado era como pactar con el diablo, no, Víctor. Intentemos primero con otras opciones. Si llega el momento, quizá lo preguntemos. El rostro de Víctor se ensombreció. No. Escúchame. Lo haremos a mi manera. Me hiciste quedar como un tonto. Y alguien pagará por ello. Su tono era cortante e impregnado de una amenaza tácita. Esa risa escalofriante al final provocó visibles escalofríos en la tía y el tío. Sabían que no debían traicionarlo. Reprimí una sonrisa. Perfecto. Tía, ya tienes el dinero. Ahora tu prima puede irse al extranjero a buscar ese trabajo increíble. ¡Qué oportunidad! Debes estar muy orgulloso de ella. Y cuando empiece a ganar dinero, tú también vivirás a lo grande. La gente te envidiará por tener una hija tan talentosa. Con mis halagos resonando en sus oídos, la tía finalmente se decidió. En ese mismo instante, firmó el contrato de préstamo con Víctor. Eché un vistazo a la tasa de interés de ese contrato y finalmente sentí alivio. A ver cómo planean pagarlo cuando se den cuenta de que su servicio de streaming es solo una estafa. Una vez terminado, les dije al administrador de la propiedad y al personal de seguridad que no volvieran a dejarlos entrar en nuestro edificio. Cuando llegué a casa, le conté todo a papá. Casi se desmaya de la ira cuando descubrió que mis tíos habían intentado vender mi apartamento a mis espaldas. Pero después de oír cómo lo gestioné y que le pidieron un préstamo a Víctor para que mi primo se fuera al extranjero, guardó silencio durante un buen rato. Finalmente dejó escapar un profundo suspiro. Habían tomado su decisión. No se puede culpar a nadie más. No nos metamos. Asentí. Cada uno hace su cama. Intentar detenerlos solo nos hundiría a nosotros también. Esa noche recibí un mensaje de mi prima, Evelyn, espera. Pronto te aplastaré bajo mis pies. Respondí con un emoji de suficiencia de no puedo esperar. Después vi su publicación en redes sociales. Hola, Sudeste Asiático. Estoy deseando empezar mi nueva y fabulosa vida. Lo compartí con una foto de su boleto de juego y una selfie radiante. Adelante. Entra al infierno con tus propios pies. Disfruta de tu fabulosa vida. Tras irse a su trabajo de streaming, la tía Keldon la ayudó a presumir en cada oportunidad. Cada pequeño logro se publicaba en el chat familiar. Su prima lucía joyas caras, bolsos de lujo, posaba con los filtros perfectos. El tío se enderezó actuando como el orgulloso patriarca, predicando en el chat grupal todos los días. Todos esperaban que su prima triunfara para presumir de su estatus y callar a los parientes que antes los menospreciaban. Pero unos días después desapareció. El tío legítimo de Tiffany. Soy tu hermana de sangre. Mi hija ha desaparecido. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿No te importa? Estoy maldita. Estoy condenada. ¿Por qué es mi vida tan dura? Mi tía sollozaba histéricamente afuera de nuestra puerta. Los vecinos se paraban a mirarla. Papá, impotente y tratando de salvar las apariencias, finalmente la dejó entrar. Se desplomó en nuestro sofá, llorando a gritos, limpiándose los mocos y las lágrimas por toda la tapicería. ¿Puedes dejar de llorar ya? Espeté molesta. Tú está arruinando nuestra casa con tanto lloriqueo. ¿Qué sentido tiene? Tú. Tu tía me señaló con un dedo tembloroso. Su rostro se retorció de furia.
¿Acaso tienes corazón? Tu prima ha desaparecido. La miré fijamente. ¿Y qué? Estaba tan furiosa que casi se abalanzó sobre mí. Pero mi papá intervino rápidamente para contenerla y salió corriendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo que Tiffany ha desaparecido? La sola mención provocó que mi tía se pusiera a llorar de nuevo. Han pasado 3 días. Me dijo que su formación había terminado y que estaba a punto de empezar a transmitir en vivo para ganar dinero. Y de repente desapareció. No contesta mis llamadas ni mis mensajes. Sabía que este trabajo era sospechoso. ¿Qué clase de trabajo paga tanto? ¿Tan rápido? Incluso pusimos 50.000 de nuestro propio dinero. Tiene que ser una estafa, exclamó. Hermano, tienes contactos. Por favor, ayúdame a saber qué hacer. Mi padre suspiró. Estos grupos de cámaras familiares siguen por todas partes hoy en día. Quizás deberías llamar a la policía. Incluso si engañaron a Tiffany para que se fuera al extranjero, podrían rastrear algo y recuperarla. Pero yo sabía que no era así. Ella iba a volver. No esta vez. Antes de que papá pudiera terminar su pensamiento, sonó el teléfono de mi tía. Era Tiffany. Ella tardó en contestar. Tiffany, ¿en qué estabas pensando? Desapareciendo así. Me diste un susto de muerte. En la pantalla Tiffany parecía tímida y retraída. Mamá, perdí mi teléfono hace 3 días. Mi jefe me lo acaba de encontrar. Te presento. La cámara enfocó a un hombre junto a su muñeca, elegantemente vestido con un traje a medida. Cada detalle denotaba riqueza y refinamiento. Parecía la definición perfecta del éxito. Mi tía ajustó su teléfono con pluma. Por un instante nuestras miradas se cruzaron a través de la pantalla. Hola. Soy el representante de Tiffany, dijo con voz suave y tranquilizadora. Tiffany es una jovencita brillante y hermosa. No te preocupes. La cuidarán bien. Cada palabra transmitía tranquilidad, confianza y un encanto natural. Oh, muchísimas gracias. Por favor, cuídala, dijo mi tía radiante. Casi sin aliento de alegría. Mamá. Tiffany intervino, toda sonriente. Es tan bueno conmigo. Ahora estamos juntos. Va a ser tu yerno. Incluso me dio $10,000 cuando supo que pedí prestado para venir aquí. Me dijo que se los enviara primero. Mi tía temblaba de emoción. Estaba radiante. Siempre supe que lo tenías dentro, cariño. Qué buen ojo. Guapo, rico y generoso. Tómense su tiempo. Conózcanse bien. Al terminar la llamada, ella estaba radiante. Su dolor se había disipado por completo. ¡Ay! Estaba tan preocupada por nada. Mi chica ni siquiera encuentra un teléfono nuevo para llamar a casa cuando pierde el suyo. Mira el alboroto que armamos. Mi papá y yo no dijimos nada. Al final murmuró, al menos está a salvo. Tiffany tiene mucha suerte, ¿eh? Se consiguió un novio rico así como así. Se emocionó y luego se giró hacia mí. Tú tampoco estás rejuveneciendo, Evelyn. Siempre enfrascado en los libros, ¿qué sentido tiene? De todas formas, tarde o temprano necesitarás un trabajo. Mira a Tiffany. Un trabajo bien pagado. Un novio director ejecutivo, ¿qué más podría querer una chica? Apreté los puños. Su tono petulante me dio ganas de abofetearla, pero me lo tragué. Que se regodeara. Esa sonrisa desaparecería pronto. Sí, dije con ligereza. La prima Tiffany es algo especial. Se metió en un buen partido. ¿Su novio, el director ejecutivo? Qué ganas de ver cómo se desarrolla todo esto. Una vez que mi tía creyó que su hija había encontrado la gallina de los huevos de oro, no puede dejar de presumirlo en nuestro chat familiar. Las capturas de pantalla de su yerno le enviaban dinero a Tiffany. Tiffany se lo reenviaba a ella. Miles aquí y allá. La transferencia más grande fue de 10.000. En total, sumaban unos 50.000. Incluyendo los 10.000 iniciales,
Ya habían enviado 15 en total. Estos estafadores estaban jugando a largo plazo. Claramente. Pero claro, mi primo ya les había invertido $50.000. Claro, le tiraban un cebo. Aún así salían ganando. Entonces vi su última publicación en WeChat y supe que la verdadera trampa estaba a punto de saltar. Alguien que te ama te construirá un hogar. La sorpresa de hoy, mi prometido me pidió que comprara la casa de nuestra boda. La foto. Una mansión junto al mar en algún país desarrollado. Ah, la larga estafa. Iban a desangrar a su familia. Claro, sus padres podrían tener breves momentos de duda, pero ante tales ilusiones seductoras, ¿cuánto tiempo podrían mantener la cordura? Justo a tiempo recibí un mensaje de Tiffany. Hola Tiffany. ¿Estás ahí? Hablo yo. Tiffany, pero Jimmy. Tiffany, esta es la mansión que mi prometido nos va a comprar junto al mar. $10 millones. El problema con Tiffany es que su empresa tiene problemas de liquidez ahora mismo. Él cubre la mayor parte, pero necesito aportar $1 millón. Solo $1 millón. Yo soy Tiffany, ¿me puedes prestar el millón? Prometió devolverte el doble. Te ofrezco esta increíble oportunidad porque somos familia. Una gran oportunidad. Casi no pude contener la risa. $1 millón, más de 7 millones de yuanes. Estos estafadores no solo eran codiciosos. Eran audaces. No tengo el dinero. Tiffany Evelyn, no seas desagradecida. Estoy tratando de ayudarte. ¿Crees que alguna vez ganarás esa cantidad de dinero sola? De verdad que no lo tengo. Quizás preguntarle a Canty. A ver si puede conseguir otro préstamo como el de los 50.000 anteriores. ¿No sería mejor conservar una oportunidad tan grande en la familia? No respondió después de eso. Probablemente estaba persuadiendo a su madre para que le pidiera a alguien otro préstamo enorme. 7 millones en inversión con una deuda de alto interés como guinda del pastel. Pero no puedo evitar recordar cómo en mi vida anterior, me ataron y me encerraron en una habitación. Aún podía oler la gasolina acre, asfixiándome por todas partes. Vi sus caras retorcidas y grotescas. Mi tía escupió veneno, Evelyn. Pequeña zorra. Si no fuera por ti, habríamos vivido como reyes. Lo arruinaste todo. Mereces arder vivo en el infierno. Tiffany gritó. Quémenla. Me arruinó la vida. Yo debería ser la famosa ahora. Con todo el dinero y los fans. ¿Y su padre? Él encendió la cerilla. Lo arrojó con una sonrisa de pura alegría. Está muerta. La casa ahora es nuestra. Sus palabras se desdibujaron mientras las llamas me consumían. El dolor era indescriptiblemente abrasador. Cortaba cada nervio como 1000 cuchillas. Me retorcía de dolor. La consciencia se desvanecía. Pero esa agonía jamás podría olvidarla. Esta vez les tocó a ellos arder en el infierno. Gracias a mi prometido y a mis maravillosos padres, acabamos de pagar la totalidad de nuestra mansión en la playa. Amigos, no duden en visitarnos cuando quieran. Como era de esperar, Tiffany actualizó sus momentos. Pedí ayuda, pero sonreí con suficiencia. Casi me grabo la palabra karma en la cara. Por fin había llegado el momento de ajustar cuentas. Mi yerno acababa de comprarle una villa junto a la playa en Malibú a mi hija Tiffany. Le costó $10 millones. La voz de mi tía resonó con orgullo en el chat familiar. Tan presumida y extravagante como siempre. Aquí todos somos familia. Cuando se casen, viajaremos juntos al extranjero para ver su nuevo hogar. Los elogios no tardaron en llegar. Tiffany es realmente increíble al comprar una casa en el extranjero a tan temprana edad. Ella sí que es capaz. A diferencia de mi hijo que se pasa el día mirando el móvil. Pero no todos estaban convencidos. ¿Esa casa no es una imagen de archivo? Creo que la había visto antes en internet. Alguien lo cuestionó. Mi tía explotó. ¿Qué insinúas? Ella pasó a la ofensiva y la conversación terminó en un caos.
Luego se hizo el silencio. Tiffany dejó de responder. No solo por un día o dos, desapareció durante medio mes. Justo cuando mis tíos estaban a punto de perder la cabeza, llegó un vídeo. Tiffany apareció en la pantalla atrapada. Bruce temblaba con lágrimas en los ojos. Mamá, papá, ayúdenme por favor. Se los ruego. Junto a ella, su supuesto yerno dorado le puso un cuchillo en la garganta. Con una voz fría y amenazante, le dijo $1.000.000. 3 días o tu hija muere. Y no te molestes en llamar a la policía, estamos en el extranjero. No pueden tocarnos. Mi tía llegó arrastrándose a casa, blanca como una sábana. Se desplomó en el suelo, sollozando desconsoladamente, agarrando la pernera del pantalón de mi padre. Hermano, por favor. Por favor, salva a Tiffany. Ajedrecista, tu sobrina. Papá la ayudó a levantarse, pero se mantuvo firme. $1.000.000. No tenemos esa cantidad de dinero. Tienes una casa en el centro, chilló. Vende esa casa, vale fácilmente $1 millón. Papá frunció el ceño y negó con la cabeza. Ese apartamento se lo dejó la madre de Evelyn. No podemos venderlo. ¿Y qué si era por Evelyn? Su voz se volvió estridente. La vida de mi hija está en juego. Se giró hacia mí e intentó empujarme hacia el dormitorio. Evelyn, ve a buscar la escritura y vende la casa ya. Le arranqué la mano de encima con fuerza y le dije con frialdad, son unos sinvergüenzas. Se meten de lleno en este lío. ¿Y ahora quieres que pague por ello? ¿Quién te crees que eres? Su rostro se puso rojo de furia. La piel de sus mejillas temblaba. Me señaló con el dedo, gritando, bruja despiadada. Con razón tu madre murió joven teniendo una hija como tú, matarías a cualquiera. ¡Zas! Le di una bofetada fuerte. Perra. Chilló, abalanzándose sobre mí con una expresión torcida. La tiré al sofá, sujetándola mientras se retorcía y maldecía. Mi tío también intentó abalanzarse sobre mí. Pero mi padre lo sujetó con facilidad y lo retuvo. Con calma, tomé el cuchillo de fruta de la mesa de centro y se lo apreté contra el cuello. Todo quedó en silencio. No te atreverías. Esto es ilegal. Tartamudeó con el cuerpo temblando al sentir el frío de la hoja rozando su piel. Bajé lentamente el filo del cuchillo. Mi voz era firme y baja. Fuera. Cuando los echamos de casa, no me olvidé de la mirada llena de odio y veneno en sus ojos. En mi vida pasada, eran capaces de asesinar e incendiar. Sabía que era el final. Tenía que mantenerme alerta. Y efectivamente poco después se supo que alguien había destrozado su casa. Resulta que lo llamaron pagarle a Víctor, el usurero. Así que los visitó, les destrozó los muebles y le rompió el brazo a mi tío. Habían contado con que el yerno de oro les transferiría el dinero pronto. Había prometido no solo devolver el préstamo, sino duplicarlo como agradecimiento. Pero era un fraude. Azekam desde el principio. Tiffany fue secuestrada. Los hombres de Víctor eran violentos. Y su casa estaba en ruinas. Estaban completamente destrozados. Sentía que el peligro se acercaba cada día. Así que me compré un reloj inteligente con sos automático y rastreo GPS por si acaso. Todo estaba listo. Era hora de atacar primero. En lugar de esperar, los atraería. Durante los siguientes días, me aseguré de caminar a casa por un callejón estrecho en el pueblo después de clases. Era más rápido así. Al cuarto día, al pasar por ese callejón, oí un ruido detrás de mí y pulsé la alarma. Un paño me cubrió la boca y la nariz. Y todo se volvió negro. Cuando recuperé la consciencia, vi a Víctor, a sus matones y a mis tíos. Yo era la única. Otras 2 chicas inconscientes estaban atadas a mi lado. Mi tía estaba cerca de Víctor, asintiendo y haciendo reverencias como un perro sin carácter. Víctor, ¿qué te parece la mercancía de hoy? ¿Es lo suficientemente buena a un precio decente? Respecto al pago que hablamos, Víctor me miró con lascivia, con los ojos recorriendo de arriba a abajo de una forma asquerosa y grasienta. Finalmente sonrió y asintió. Esta sí que es buena.
Mi tío también se rió, orgulloso y presumido. Mi tía se acercó pavoneándose, con los brazos cruzados y los ojos encendidos de odio. Ya no eres tan dura, ¿verdad, zorra? Desearás estar muerta. Este es tu infierno, y apenas empieza. Mi tío me puso el teléfono en la cara. Transfiere todo tu dinero. No me moví. Pateó un taburete y me apuntó con un cuchillo. Sordo o tonto, date prisa, hoy. Se centrarían en robarme para que me diera cuenta de los ruidos de afuera. Víctor notó que algo no iba bien. Giró bruscamente y echó a correr. Sus hombres lo siguieron presas del pánico. ¡Alto! ¡Policía! Antes de que pudieran escapar, un enjambre de agentes irrumpió y los derribó a todos. Mis tíos palidecieron, temblando como hojas en una tormenta. Al darse cuenta de algo, mi tío me miró con horror. «Fuiste tú. Perra. Te van a matar». Se abalanzó con el cuchillo con el rostro desencajado por la rabia. Un policía lo derribó antes de que pudiera alcanzarme. Lo miré y articulé la palabra. «Patético». Su rostro se puso morado de furia, pero estaba inmovilizado contra el suelo, incapaz de moverse. Mi tía se desplomó en el suelo, descolorida. Víctor y sus hombres fueron arrestados en el acto. Fue condenado a muerte por usura, agresión, intento de asesinato y trata de personas. Fue ejecutado de inmediato. Mis tíos, cómplices del tráfico, pasarían el resto de sus vidas entre rejas. En cuanto a Tiffany, viva o muerta, ya no me importaba. Entré al posgrado y por fin estaba lista para sumergirme más en mi pasión. Mi vida apenas estaba comenzando y iba a ser brillante.